transmitiendo con 1791 MHz en la amplitud empoderada desde la Ciudad de México, Generol. Creo en lo imposible, que la locura más cuerda. Hola, muy buenas noches, noches perfectas de agosto. Estamos nuevamente en su programa Generol. Mi nombre es Heli. Hola, buenas tardes. Y estamos aquí nuevamente después de tan anheladas vacaciones. ¿Por qué no? Hemos regresado con nuestros temas candentes a su programa Generol. Y el día de hoy vamos a tener un programa muy masculino, muy desde los hombres, muy desde las masculinidades. Como lo habían anhelado mis queridas féminas, tenemos un programa sobre hombres. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa efectivamente que tiene que ver con todos los temas que circunscriben a las masculinidades hegemónicas, egocéntricas, patriarcales y sus demás asegúnes. Y hoy vamos a hablar justo de las masculinidades y las transformaciones del poder que se dan a partir de estas nuevas masculinidades. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre qué son las masculinidades. Y resulta que las teorías feministas han sido fundamentales en la conformación de estudios contemporáneos sobre hombres y masculinidades, como tentativas intelectuales y asuntos académicos como problemas sociales. Entonces, en este sentido vamos a empezar a abordar algunos temas muy particulares desde los hombrecitos y vamos a hablar sobre qué son las masculinidades, por qué es importante hablar de las cosas de los hombres, por qué de pronto parecen invisibles estas paternidades responsables y qué interesantes se vuelven estos varones que cuestionan sus privilegios. Aplaudimos a todos los compañeros que empiezan a cuestionar su situación de privilegios en una sociedad tan violenta como la que vivimos hoy día. Y pues bueno, les recordamos que nos pueden encontrar a través de www.redgeneracion.com, en Twitter, en @redgeneración. Nos pueden mandar correitos con sus quejas, sugerencias, dudas, aclaraciones, comentarios en generoles1@gmail.com. Y bueno, vamos a dar inicio a nuestra anhelada sección. Tenemos muchas cosas que decirles, por cierto, con este tema de los hombres. Y vamos a iniciar con nuestras efemérides del mes de agosto. Pues sí, Heli, empezamos con el 12 de agosto de 1914, donde en Inglaterra el rey Jorge V decreta la amnistía para todas las sufragistas que fueron encarceladas y o sancionadas por protagonizar manifestaciones a favor del voto. Asimismo, encarga a Emmeline Pankhurst, líder del movimiento, organizar el reclutamiento y organización de las mujeres para sustituir a los hombres que iban al frente durante la Primera Guerra Mundial. El 13 de agosto de 1593, en Cuba, aparece la primera referencia escrita sobre la presencia de una comadrona, de nombre María Hinojosa, comadre de parir que bautizó a un niño. El 15 de agosto, pero de 1907, nace en España la escritora Carmen Conde, a raíz de la aparición de su primer libro, Brocal, que fue en 1929, fue elogiada por algunos de los exponentes de la generación del 27. La crítica ha vinculado su obra poética con el surrealismo. Publicó varias novelas y algunos ensayos. En 1967 recibió el Premio Nacional de la Poesía y en 1978 se convirtió en la primera mujer en ser admitida en la Real Academia Española. Y el mismo 15 de agosto, pero de 1922, la revolucionaria argentina Juana Ruco Vuela publica el periódico Nuestra Tribuna, publicación anarquista de carácter internacional,
fundada y dirigida por mujeres, tuvo una duración de 3 años y llegó a tener un tiraje de 4,000 ejemplares. Ese mismo día, pero del 74, ¿quién creen que se nos murió? María Luisa Ocampo Heredia. Que no saben quién es, pues pertenece a una generación de mujeres que luchó por los derechos de ciudadanía de las mujeres. Ella estuvo en varios frentes como integrante de la Comisión Técnica Femenina y funcionaria del Frente Zapatista de la República. Hizo una ferviente defensa del voto para las mujeres y fue promotora de las hoy llamadas bibliotecas populares. Ahí nomás, ¿eh? También desarrolló actividades periodísticas, tanto en publicaciones de un partido cuyo nombre no quisiera mencionar y ni mencionaré, como en varios periódicos mexicanos. Incursionó en el mundo de las letras como dramaturga y traductora, y a ella se le deben algunas de las primeras traducciones al español de los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Y bueno, en 1998 fallece en Santiago de Chile Inés Enrique Froden. Ella en 1951 fue la primera mujer diputada después del otorgamiento del voto a las mujeres. Militó en el Partido Radical y posteriormente ganó una diputación por Valdivia para los periodos de 1957, 61, 65 y 1969. Entre los proyectos que presentó figuraron el divorcio, si pásele, la modificación a la jubilación de la empleada particular, la asignación familiar y la alfabetización de los adultos. Y para el 16 de agosto de 1918, en la Ciudad de México, se funda el Centro Radical Femenino. ¡Vámonos! Ligado al anarcosindicalismo. Una de las actividades de este centro fue la publicación del periódico El Iconoclasta, que en su primera edición destaca que está escrito por afanosas luchadoras y destinado a crear conciencia de la mujer esclavista por el vampirismo romano. Muy bien, y en 1922 nace en Costa Rica la cantante Julia Araya Rojas. Es reconocida como una de las más importantes figuras del canto de Costa Rica por su precoz talento. No sé a qué le llaman precoz, ¿verdad? Pero bueno, el gobierno de su país le concedió una beca de estudios acá en nuestras tierras mexicanas y su primera presentación fue en el Palacio de Bellas Artes, a la que seguirían una serie de recitales en los años siguientes. Cuando regresa a Costa Rica, asume la cátedra de canto del Conservatorio Nacional de Música. Por sus dotes artísticas, el gobierno italiano le concede una beca para la Academia Santa Cecilia de Roma. Si lo que falta es voluntad política para que nos manden a viajar por el mundo, digo yo. Y bueno, por sus dotes artísticos, el gobierno italiano le concede una beca. Bueno, ya se va a Roma, ¿no? Luego regresa y tiene actuaciones en teatros de Estados Unidos, Guatemala, México. Es que lo que hace una buena bequita, digo yo. Y bueno, vamos a continuar con nuestras efemérides del 17 de agosto. Ok. Pero de 1896, donde nace en Italia Assunta Adelaide Luigia Modotti, conocida como Tina Modotti. Vamos a ver qué es esa chica. Su vida estuvo marcada por el arte. Fue una notable fotógrafa y de militancia política. En 1927 arribó a México, donde se vincula con Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, nada más, para que se den una idea. En 1927 ingresa al Partido Comunista, apoyó la lucha de Augusto Sandino en Nicaragua y además ayudó a formar el primer comité antifascista italiano. Viajó por la entonces Unión Soviética y España, donde trabajó con las brigadas internacionales en 1900. Mujerón, señora. El 18 de agosto, pero de 1936, nace en España Luisa Isabel Álvarez de Toledo, duquesa de Medina Sidonia. Figura controversial en el
mundo de la cultura española. Es conocida como la Duquesa Roja por su oposición al gobierno de Franco, lo que la llevó a la cárcel en más de una oportunidad. Heredera de uno de los archivos privados más importantes de Europa, gracias a su tenacidad y pasión ha logrado mantener en perfecto estado de conservación los más de 6,000 legajos y 6 millones de documentos que reflejan la historia de España desde el siglo XIII. Historiadora de profesión, heredó a los 20 años este enorme legado documental que más tarde trasladó a Cádiz, a una inmensa propiedad que según ella cuesta mucho trabajo mantener. En la labor de desempolvar y clasificar este material ha empleado casi toda su vida. Este archivo constituye hoy una fuente de consulta obligada para las historiadoras y los historiadores de España y del mundo. El 19 de agosto de 1975, Elena López Serrano se convierte en la segunda mujer en ingresar a la Sociedad Cubana de Historia de la Medicina. Médica de profesión, ha desarrollado una importante carrera en el campo de la administración en la salud pública. Sus primeros trabajos de investigación se orientan al estudio del suicidio en Cuba de 1900 a 1971 y al tema de la mortalidad infantil desde 1902 hasta 1971. Ya nos falta poquito, estamos en el 20 de agosto, pero de 1862, y muere en Chile Javiera Carrera Verdugo. Ella fue la madre de la patria. Su decidida actuación en la causa independentista jugó un papel inusual para las mujeres de su época, que fue entre 1810 y 1821. Tuvo una activa controversial actuación en los diferentes episodios de la vida política de su país. Secundó y apoyó a sus 3 hermanos, Juan, José Miguel y Luis, durante el periodo de la Guerra Civil contra el gobierno de Bernardo O'Higgins. Su casa se convirtió en el centro de operaciones de los líderes de la independencia y más tarde de los opositores a O'Higgins. Por tal motivo fue perseguida y vivió en el exilio varios años. El 20 de agosto, pero de 1900, nace en Cuba Rita Montaner, considerada una de las más grandes cantantes cubanas de su generación. Estudió piano, canto y armonía. Rita Montaner participó en el nacimiento de la radio de Cuba en 1902, pues se convirtió en la primera voz radial femenina. Realizó exitosas presentaciones en escenarios de Europa y Estados Unidos, al lado de las más famosas orquestas y músicos cubanos. Y el 21 de agosto, pero de 1920, nace la escritora mexicana Elena Garro, una de las figuras más relevantes de la literatura mexicana del siglo XX. Su primer novela, Recuerdos del Porvenir, fue publicada en 1963. Al año siguiente salió a la luz La Semana de Colores. Ambos libros se enmarcaron dentro de la corriente del realismo mágico. Posteriormente su obra adquiere un tono más reivindicativo y feminista, centrándose fundamentalmente en el tema del poder, especialmente en las novelas Andamos Huyendo, Lola y La Casa de Junto del Río. Y este mismo día, pero de 1948, muere en México Carmen Cerdán a la Triste. Maestra y activa revolucionaria, fue combatiente durante la Revolución Mexicana, trabajó con sus hermanos Máximo y Aquiles a favor de la causa del líder Francisco Madero. En sus actividades secretas usó el seudónimo de Marco Cerrato. En 1910 empuña las armas y arenga al pueblo en medio de una balacera. Fue herida y encarcelada hasta el triunfo de la Revolución Maderista. Posteriormente colaboró con la Junta Revolucionaria de Puebla y sostuvo una entrevista con Venustiano Carranza. Y bueno, estas han sido las efemérides de esta semana de agosto. Y nos vamos a ir con nuestras anheladas rolas y queremos hacer un agradecimiento particular porque justo hoy recuerdo que toda esta selección de rolas tuvimos a bien consultarle con varios compañeros y en especial a Fernando le mando un saludo porque fue de los primeros que nos mandó como estas selecciones. Y vamos a escuchar el día de hoy a Javier Álvarez, que él es un compositor
escuchen la rola y de vuelta de nuestra super rola vamos a platicar más sobre la canción 1, 2, 3, sobre el compositor y sobre nuestro tema que nos invita hoy a quedarnos, las masculinidades, porque las mujeres queremos hablar de las cosas y los asuntos de los varones. Quédense con nosotros, estamos en Generol. Ya volvemos. De las masculinidades y las transformaciones del poder que se dan a partir de estas nuevas masculinidades. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre qué son las masculinidades. Y resulta que las teorías feministas han sido fundamentales en la conformación de estudios contemporáneos sobre hombres y masculinidades, como tentativas intelectuales y asuntos académicos como problemas sociales. Entonces, en este sentido vamos a empezar a abordar algunos temas muy particulares desde los hombrecitos. Y vamos a hablar sobre qué son las masculinidades, por qué es importante hablar de las cosas de los hombres, por qué de pronto parecen invisibles estas paternidades responsables y qué interesantes se vuelven estos varones que cuestionan sus privilegios. Aplaudimos a todos los compañeros que... Transmitiendo por 1791 MHz en la amplitud empoderada desde la Ciudad de México, Generol. Creo en lo imposible, que la locura más cuerda. Hola, muy buenas noches. Noches perfectas de agosto. Estamos nuevamente en su programa Generol. Mi nombre es Masculinidades. Como lo habían anhelado, mis queridas féminas, tenemos un programa sobre hombres. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa efectivamente que tiene que ver con todos los temas que circunscriben a las masculinidades hegemónicas, egocéntricas, patriarcales y sus demás segúnes. Y hoy vamos a hablar justo... Kelly. Hola, buenas tardes. Y estamos aquí nuevamente después de tan anheladas vacaciones, ¿por qué no? Hemos regresado con nuestros temas candentes a su programa Generol y el día de hoy vamos a tener un programa muy masculino, muy desde los hombres, muy desde las